Seguimos guardando las recomendaciones de salud, guardaditos aquí en casa, con un poco de calor. Estamos a 32 grados en León, un poquito caliente, pero firmes aquí en casa, orando y estudiando las escrituras, compartiendo con nuestra familia. El tema que vamos a ver el día de hoy es: jóvenes, cuidemos a nuestros mayores. La palabra de Dios en Levítico, capítulo 19, versículo 32, nos enseña, dice: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Dice Levítico 19, 32. Miren, la palabra de Dios nos exhorta a respetar a nuestros adultos mayores, a nuestros ancianitos. Debemos honrar a quienes Dios ya ha honrado haciéndoles vivir muchos años. Es una manera que Dios honra a las personas, permitirles que vivan una vida larga, ¿verdad? Muchos mueren de muy jóvenes. Mi madre murió a los 32 años. Y el vivir muchos años, bueno, pues es una manera de que el Señor honra a las personas. Nosotros, nuestros adultos mayores, nuestros ancianitos, no debemos, Dios nos exhorta a respetarlos a ellos, y nosotros debemos de hacerlo porque ellos son sabios, porque ellos son buenos, porque merecen doble honor, dice su palabra, porque tienen experiencia, porque son prudentes, porque los amamos y porque su longevidad les hace merecedores a que se les respete en todo momento, en todo tiempo, que se les consulte, que se les atienda de la mejor manera, que estén ellos cómodos, que se sientan bien en la parte final de su vida. Bien, aunque yo no tengo el privilegio que muchos de ustedes tienen, de tener a mis padres o a mis abuelos. Ellos ya murieron. Como yo les decía, mi madre murió cuando tenía 32 años, mi padre murió a los 60. Tengo, por ejemplo, el gusto de conocer a algunas personas que son importantes en nuestras vidas, ¿verdad? En el caso mío, por ejemplo, a la mamá de mi esposa, que nosotros le llamamos de cariño a Bilinda. Bueno, pues la apreciamos, ¿verdad? Y además amo y respeto mucho, sobre todo a los hermanos ancianos en la iglesia. Uno los respeta mucho. ¿Cómo, cómo le aprendí yo al pastor Agustín Espinosa cuando él fue pastor de la primera iglesia bautista aquí en León, Guanajuato? Era mi pastor y le aprendí muchas cosas, sobre todo de la cuestión teológica, y gracias a Dios por su vida. Todavía está él sirviéndole al Señor. ¿O qué decir de mi gran amigo y mi gran mentor, mi consejero, Rafael Martínez Zavala, de la ciudad de Celaya, ¿verdad? Que estuvo aquí, también lo conocí por un tiempo cuando estuvo aquí en León en el seminario. Le doy gracias a Dios también por su vida, cómo le aprendí a él también. Es un placer escuchar las experiencias de ellos. Tengo una hermana en la iglesia que yo pastoreo, la hermana Amalia. Es una mujer maravillosa, que a pesar de su ancianidad, de sus años que ha vivido, bueno, pues es firme en su amor al Señor, en su devoción, en ir a la iglesia. Siempre está ahí al pendiente. Le hemos aprendido muchas cosas, y sobre todo su amor con su esposo, porque, por ejemplo, ella tiene más de 60 años casado con su esposo Salvador, y oramos por él, que a pesar de, bueno, él Salvador no ha rendido su vida a Cristo, pero estamos orando por él y sabemos que el Señor hará un milagro en su vida. Y ella, después de 60 años casada, siempre escuchamos que ama a su esposo, siempre está orando por él, siempre está pidiendo por él para que el Señor lo alcance, para que el Señor lo guarde. Miren, la palabra de Dios habla también del papel importante que tienen los ancianos en la iglesia. En Tito 2, versículos de 3 al 5, dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que nuestros adultos mayores son importantes en nuestras vidas porque transmiten su experiencia, su sapiencia, su sabiduría. Todos tenemos a alguien mayor en nuestras vidas, todos tenemos a alguien que conocemos, padres, abuelos, tíos, que tenemos que cuidar, honrar y respetar siempre, no a veces, siempre. Sin embargo, muchos no lo hacen así, tristemente, son arrogantes,
piensan, sobre todo hay algunos jóvenes que piensan que ellos saben todo porque tuvieron una carrera universitaria y algunos ancianos no, que saben más y se quieren enseñorear sobre ellos. No, no es así. Ellos han recorrido un camino que nosotros apenas vamos a recorrer o que estamos recorriendo y saben de los peligros, saben porque lo han vivido y siempre tendrán una palabra de aliento, de consejo para que nosotros no tropecemos y caigamos. Por eso debemos de buscar siempre su bien, de hacerlos sentir que son parte importante en nuestras vidas, que los amamos y apreciamos de gran manera, siempre buscar su bien siempre, porque ellos son parte esencial de lo que somos nosotros ahora, ¿sí? Dígame usted si no tiene algo parte de su padre o de su abuelo, su abuelo que se lo heredó a su padre y su padre que se lo ha heredado a usted. Usted es parte esencial también, o tiene parte de lo que ellos son. Y mire, muchos de nosotros disfrutamos lo que ellos lograron con el esfuerzo de su trabajo y lo estamos disfrutando ahora. Así de que no podemos nunca, ni mucho menos menospreciarlos o hacerlos a un lado o pensar que no son importantes. Lo son y siempre lo serán. Miren, amarlos debe de ser nuestra primera prioridad, ser agradecidos, ser amables con ellos, no ser ásperos ni tratarlos mal, como si no hubieran de ellos dado su vida por nosotros. Debemos respetarlos, animarlos. La palabra de Dios en 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la obligación de buscar por su bien y satisfacer sus necesidades, no solamente económicas, ¿sí? Pero muchos ancianitos hoy están tristes, hoy están melancólicos, hoy están deprimidos porque nadie les habla, con tantos sistemas de comunicación, el WhatsApp, el teléfono, ahora las llamadas son gratis, imagínense, en larga distancia, no tomamos el teléfono para hablar y decirles, ¿cómo estás? ¿Qué le hace falta? ¿Cómo puedo ayudarle? Muchos tristemente a lo mejor ni siquiera tienen para tener lo necesario para poder vivir bien. Y nosotros ni siquiera a veces nos acordamos de ellos. Por eso dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que proveer para los nuestros y especialmente para los de la casa. Y si no lo hacemos, hemos negado la fe. De nada sirve que nosotros digamos que tenemos fe si no hacemos, si no guardamos y si no ayudamos a aquellos que nos necesitan, sobre todo los de nuestra casa. Y ahorita hablando específicamente de los ancianos. Dios manda que suplamos sus necesidades. También Dios manda que nosotros nos sujetemos a ellos, porque dice 1 Pedro 5:5, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Muchos que son orgullosos, que son vanagloriosos, piensan que no necesitan nada de nadie, y mucho menos de un anciano, ¿verdad? Que a lo mejor no se puede sostener, ¿sí? Eso es terrible. Tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos, tenemos que animarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que ayudarles en sus momentos complicados. Es nuestro deber como buenos hijos de Dios, como siervos de Dios, y a veces los olvidamos y no debe de suceder eso. Miren, lo triste es que en esta pandemia, hermanos, se dice que vienen tiempos difíciles de alto contagio, donde probablemente se empiecen a saturar los sistemas de los hospitales, las camas, por decirlo así, y es nuestro deber cuidarlos a ellos, cuidarlos, sobre todo porque hoy estaba leyendo que se han dado las indicaciones o se han dado los lineamientos que ante una saturación de servicios de salud, de una saturación de servicios de salud, se debe de dar prioridad a los más jóvenes sobre los mayores. No es una noticia falsa, es la verdad. Y mire, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Que muchos ancianos, si necesitaran un respirador y vieran a su hijo, a su nieto, que también lo necesitan, se lo quitarían de la boca para ponérselo a ellos. Y estarían dispuestos inclusive a sacrificar su vida y su salud por darle una nueva oportunidad a los más jóvenes.
Por tanto, tenemos una enorme responsabilidad en estos momentos. Tenemos que hacer lo posible para cuidarlos, para que no les haga falta, para que no lleguen a enfermar. ¿Cómo cuidarlos, hermanos? Miren, yo he escuchado tristemente en las calles sobre los jóvenes que dicen que esto es un invento, que no pasa nada. Algunos más arrogantes todavía dicen, no, yo estoy joven, yo voy a resistir y hemos resistido otras cosas y etcétera, ¿no? Pero lo que a veces se nos olvida es que el arma principal que utiliza este virus para dañar a los más vulnerables es precisamente que tú te descuides en la calle como joven y que lleves el virus a tu casa y que contagies al que es más vulnerable, ¿sí? Entonces nosotros debemos de cuidar las formas, de cuidar todo esto que se nos dice que tenemos que hacer, lavarnos las manos escrupulosamente, guardar las distancias, evitar las aglomeraciones. Hoy veía en un puesto de tacos aquí en León cómo la gente estaba ahí todos juntos como si no estuviera pasando nada. ¿Y sabe hasta cuándo lo vamos a entender? Hasta que alguien en nuestra propia casa o cercano a nosotros se enferme. Entonces vamos a decir, creo que sí tenían razón. Así de que tenemos que guardar usar el cubrebocas, tenemos que guardar esas recomendaciones que el sistema de salud, el gobierno nos está diciendo que tenemos que hacer, sobre todo por los más vulnerables, los ancianos, los que están enfermos, los que son diabéticos, los que tienen problemas del corazón o problemas pulmonares, tenemos que guardarlos. Así de que oremos y roguemos a Dios para que el Señor nos guarde de la enfermedad y sobre todo que guarde a ellos, a los ancianitos, a los adultos mayores. ¿A poco no los ama? ¿Les gustaría verlo postrado en una cama? Piensen en ellos, guardémonos, hagamos el sacrificio. Yo sé que es difícil estar aquí encerrado. Estamos acostumbrados a hacer lo que queremos, lo que nos pega la gana. Estamos acostumbrados de esa manera, pero no nos olvidemos de la palabra de Dios, lo que dice y lo que leímos al principio, cuando dice que debemos de guardarnos y guardarle respeto a cada uno de ellos, como dice en Levítico 19:32, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Es una manera de demostrar el amor de Dios, honrar y respetar al anciano. No nos olvidemos de su palabra y actuemos. Seamos responsables en estos momentos difíciles y seamos prudentes. No dejemos de orar los unos por los otros y sobre todo rogar por cada uno de ellos. Yo sé que a lo mejor usted tiene a alguien en su casa, ore por ellos, pídale a Dios que el Señor los guarde, que el Señor los proteja, que el Señor les dé salud, que los prospere y que los tenga mucho, mucho tiempo. Es un placer haber compartido con ustedes esto, que Dios me los bendiga y termino con un pasaje de la Biblia de bendición para todos nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Amén.